Vamos a continuar con este evento con el doctor Juan Manuel Sarmiento Castañeda. El doctor Juan Manuel es el invitado perfecto para nuestra siguiente charla. Es médico cirujano de la Universidad del Bosque con especialidad en medicina del deporte de la misma universidad y actualmente se desempeña como director del programa de posgrado de medicina del deporte de la Universidad del Bosque y es el coordinador del Centro de Prevención Cardiovascular de la Fundación Clínica Shayo. El doctor nos va a hablar de un tema extremadamente importante, porque ahorita vemos cómo está de moda empezar a correr maratones después de los 30 años, cómo muchos empiezan a retomar la bicicleta buscando hábitos de vida más saludables, pero también todos vemos cómo hay episodios de muerte súbita, de eventos coronarios agudos donde durante estos episodios, y el doctor nos va a estar hablando de la evaluación del deportista para definir el riesgo de arritmias ventriculares en cardiomopatía no isquémica. Doctor Sarmiento, bienvenido. Jorge, te pido que dejes de compartir la pantalla para que el doctor pueda compartir su pantalla. Muchas Perdón. gracias por acompañarnos, doctor Sarmiento. Bienvenido. Y creo que este tema no solamente es de interés para los médicos de cualquier especialidad, sino para el público en general que queremos empezar a hacer ejercicio. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Díaz, muy buenos días y valga la redundancia, a usted felicitarlo por la convocatoria, porque a esta hora, un día sábado, día final de mes, 195 personas, es obviamente digno de admirar, porque obviamente definitivamente impacta en la educación continuada que le demos a todos nuestros médicos. Como usted comentaba, vamos a hablar de este interesante tema, de cómo es la evaluación del deportista para definir el riesgo de arritmias ventriculares en cardiopatía. El contenido que vamos a tener desde el punto de vista de estos minutos como tal. Los contextos que hemos visto desafortunadamente desde el punto de vista arritmia, que se ha presentado sobre todo en un deporte que es tan común y tan de alto impacto, en los últimos años han sido esto, con diferentes desenlaces. Supimos el desenlace que tuvo nuestro jugador de fútbol, el Kun Agüero, que se detectó una arritmia en una entrevista ocasional y que ya en el juego se detectó y la sintió como tal. Y esto permitió que el jugador de una manera consciente dijera, hasta aquí llegó mi actividad desde el punto de vista deportivo. El siguiente caso, sabemos de este jugador, obviamente, jugador de la selección danés, donde desafortunadamente tuvo un evento. Y ese evento en que desencadenó obviamente una muerte súbita y que actualmente este deportista, lo que tenemos con él es una implantación de CDI. Este tema está generando mucho interés porque definitivamente esto tiene un impacto y como les decía al principio, un gran impacto psicológico cuando alguien tiene un evento de muerte súbita. Le quería preguntar, primero, ¿qué consejo le tiene a todas estas personas que quieren empezar a hacer ejercicio? ¿Cierto? Porque yo le he comentado a usted que esto es un tema de interés público y a dónde quieren deberían acudir, a qué tipo de especialista buscar para que nos puedan hacer una evaluación precompetitiva. Muy buena pregunta, doctor Díaz. Eh, la respuesta es, ¿cuál es el objetivo que quiere cada persona? Porque es donde viene la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de su condición física, dependiendo de su gusto por alguna actividad, obviamente uno encamina a esa persona. Obviamente, basado en su estado de salud, si tiene alguna patología o no asociada, define uno cuál sería la situación ideal para la persona. Si únicamente actividad física, como decía, como ejercicio, como deporte. Sin embargo, cuando uno piensa en deporte, como veremos más adelante en la clasificación, significa que va a ser algo repetitivo, continuo y con un fin, y el fin es básicamente competencia. Y la competencia es o ganarle a otras personas o ganarme a mí mismo. Significa que para llegar a esa situación, la condición física que tiene que tener la persona debe ser óptima. Y dependiendo, recalco, de su edad y si tiene patologías, sugeriría hacer siempre una evaluación precompetitiva mínima con un examen médico para saber cuál es su estado actual y al menos un electrocardiograma que definitivamente, basado en las guías europeas, ha contribuido a disminuir la posibilidad de morimortalidad pensando en actividad deportiva como tal. Yo voy a compartir la presentación y el doctor me puede ir diciendo y vamos cambiando. Íbamos en el Kun Agüero, excelente deportista, mucho mejor streamer y sigamos con el...
Perfecto. Doctor Díaz, muchas gracias. Siguiente, por favor, entonces. El siguiente caso, conocen a Christian Eriksen de la selección danés, quien desafortunadamente en una Eurocopa presentó esta situación. Siguiente, por favor. Con la diferencia que, siguiente, es actualmente él tiene un cardiofrilador. Y este jugador, Antonio Van Loo, ustedes observan el video, cae, se desploma, es un jugador de un equipo belga, observan ahí, y observen las piernas del jugador, por favor, observen las piernas. ¿Qué pasó ahí? Obviamente hubo una descarga del CDI. Es un paciente con una cardiopatía hipertrófica de base que le colocaron un CDI y el CDI básicamente en este evento lo sacó de su evento, de su muerte súbita como tal. Este jugador afortunadamente ya se retiró de la actividad competitiva porque fueron varias descargas y varias situaciones que tuvo desafortunadas en ese sentido. Siguiente, por favor. Y la última que esperamos no volver a tener, este caso reciente de Juan Izquierdo, que también en competencia hace un par de semanas falleció después de un evento desafortunado horrible. Siguiente, por favor. ¿Cómo definimos deportista? Porque obviamente uno dice, bueno, yo soy deportista o definitivamente soy una persona que hace ejercicio o que hace actividad física. La Sociedad Europea de Cardiología define deportista como esa, joven o adulto que ya sea aficionado o profesional, realiza ejercicio de entrenamiento, básicamente ¿con qué? Con pensando en competición. La AJA, por su lado, define básicamente en actividades que tienen deportes individuales organizados o de equipo, con énfasis también en la competición y el rendimiento. Siguiente, por favor. Y basado en esto, dependiendo de qué nivel esté y sobre todo de la edad, esa persona deportista puede estar en actividades como pues, el colegio, actividades olímpicas, actividades de universidades, ya llegar hasta desde el punto de vista perfil olímpico. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bien la definición, la diferencia entre recreativo, sí, la anterior, por favor, el recreativo y, a la persona de competición. Recreativo obviamente lo hace por placer y como actividad de ocio. En cambio, definitivamente, el atleta de competición tiene un énfasis en victoria, en rendimiento, en ganar una medalla como tal. Siguiente. Y en ese orden de ideas, ¿cuántas horas a la semana uno considera que sea un deportista de élite, de competición o recreativo? Usted observan, al menos 10 horas a la semana de entrenamiento, el de competición 6 horas a la semana y el recreativo al menos 4 horas a la semana. Siguiente. E igualmente es importante contextualizar desde el punto de vista de la clasificación del deporte, porque no solo el deporte, sino dependiendo de qué tan intenso tenga una actividad desde el punto de vista de componente estático, de componente dinámico, se clasifica el deportista. Esta es la clasificación clásica de Mitchell, donde ustedes ven en la mano izquierda el componente estático y en la parte inferior el componente dinámico y basado en eso clasifican los deportistas. Sin embargo, siguiente por favor, yo prefiero utilizar la clasificación europea porque es más fisiológica, porque divide básicamente los deportes en habilidades, en potencia, en mixtos o en endurance o resistencia cardiovascular, porque dependiendo del impacto que tiene que ver en la parte cardiovascular, de la respuesta cardiovascular a nivel de frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco, del volumen de entrenamiento y los cambios de remodelación miocárdica clasifican el deporte. Siguiente. E igualmente, desde el punto de vista del componente estático, isométrico, isotónico, hace una adecuada clasificación desde el punto de vista fisiológico. Siguiente, por favor. Y esta es la clasificación que nos muestra la última guía de la Sociedad Europea, que dependiendo, obviamente, como les comentaba, de las habilidades, de la potencia, si es una actividad mixta o de resistencia, la clasificación del deporte va a ser totalmente diferente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la prevalencia real o no de estas arritmias desde el punto de vista ventricular? Este es uno de los primeros estudios grandes, sobre todo lo interesante es que se unieron el grupo italiano en cabeza del doctor Pelicia y el grupo americano en cabeza del doctor Maron, donde a 355 atletas le hicieron un monitoreo Holter durante 24 horas. Siguiente, por favor. ¿Qué encontraron ellos? Dividieron en tres grupos básicamente, los que tenían más de 2.000 ectopias ventriculares con posibilidad de tener eh, ven- eh, ah, arritmia, taquicardia ventriculares no sostenidas. El grupo B menos de 2.000, el grupo C menos de 100.
Ahí está la edad de los atletas, los hombres, las mujeres. Siguiente, por favor. Y lo interesante de este estudio es que si ustedes ven, comparando el grupo A, B y C, definitivamente el grupo A de base seguramente tiene una patología. Y la patología ustedes observan, o tuvo una miocarditis, o tuvo una displasia del ventrículo, arritmogénica del ventrículo, o una alteración desde el punto de vista de miocardiopatía hipertrófica o una miocarditis. Y en un alto porcentaje de ellos, alteración desde el punto de vista ecocardiográfico. En este grupo, básicamente, lo que encontraron es que hasta el 30% de estos deportistas tuvieron una posibilidad de algún tipo de arritmia desde el punto de vista ventricular. Siguiente. Este estudio interesante de Sorsi también con el doctor Domenico Corrado, que es uno de los grandes abanderados en estudio desde el punto de vista corazón de atleta y alteraciones cardiovasculares en los atletas, lo que nos muestra es comparando los jóvenes atletas con un grupo control que es personas no atletas. Entonces, ahí está el número de el N, 288, el promedio de edad, las horas que entrenaban a la semana, más de 6, y los otros menos de 2. Siguiente, y lo que encontraron fue que el 10% de los atletas podían tener la posibilidad de ectopias ventriculares, comparado con el control. O sea, básicamente no hay una diferencia entre los atletas comparado con todos los controles. Siguiente. Y este mismo autor lo que hizo fue comparar ya personas de edad media contra personas de control sedentario. Están 134 contra 135, el promedio de edad. Los deportes que evaluaron, maratón, ciclismo, triatlón, las horas por semana de actividad, 9 más o menos horas de entrenamiento comparado con las menos de 2 horas de control, y los años de práctica en los deportistas. ¿Qué observaron ellos también? La posibilidad de ectopias, comparado el grupo atletas con no atletas, es muy similar. 26 contra 23. Y lo interesante, tanto en el anterior estudio de jóvenes atletas como este, es totalmente independiente del deporte, totalmente independiente de la intensidad de esfuerzo físico y totalmente independiente de la duración de horas por semana y duración de entrenamiento desde el punto de vista años de entrenamiento. Siguiente, por favor. Y este estudio último interesante, que es dirigido por el doctor Pericia, lo que básicamente nos muestra es en deportistas olímpicos. Italia tiene un tamizaje muy interesante desde el punto de vista olímpico, y el Instituto de Cardiología de Italia hacen un escaneo un control y un seguimiento permanente a todos los deportistas olímpicos. De 4.595 atletas, observaron que en 205, o sea, el 4%, siendo 67% hombres y 33% mujeres, la posibilidad de ectopias ventriculares no comunes era el 58% en este grupo, y ectopias ventriculares comunes 42%. Ahorita defino qué significa ectopias ventriculares comunes o no comunes. Siguiente. Y lo interesante es que las no comunes, ustedes observan hombres y mujeres, mucho más prevalente en hombres, las no comunes, que en las mujeres, teniendo en cuenta si tenían, la definición de no comunes es si tenían situación de arritmia ventricular con taquicardia ventricular sostenida, o que tuviesen un patrón de bloqueo de rama derecha con eje superior, o un patrón de bloqueo de rama izquierda con eje superior. A diferencia de las ectopias comunes, donde dependiendo del sitio, ya sea el tracto de salida del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, el porcentaje era totalmente diferente, e igualmente si la arritmia tiene un origen desde el punto de vista fascicular. Entonces ustedes ven que en general la mayor porcentaje de estas arritmias fueron las comunes comparadas con los comunes. Pero ¿qué es lo impactante de esto? Siguiente, por favor. Que si tenemos en cuenta la clasificación de deportes que mencionamos, el porcentaje de las arritmias comunes es mucho más prevalente en los deportes de potencia comparado con los deportes de habilidad, los mixtos y los de resistencia cardiovascular, donde las ectopias ventriculares no comunes son las que más prevalecen. Siguiente, por favor. Y por eso, basado en eso, él sugirió hacer lo siguiente: cualquier deportista que tenga una ectopia ventricular definitivamente requiere un estudio. Lo primero, obviamente, a todos de base, un electrocardiograma de 2 derivaciones,
una prueba de esfuerzo, ya sea convencional o ergospirometría, y obviamente un monitoreo electrográfico de 24 horas. Y basado en la característica de la arritmia, si es con patrón común o no común, obviamente seguiría los diferentes estudios. Una ecocardiografía, si no tiene enfermedad, obviamente uno puede decir, bueno, me quedo tranquilo y definitivamente no hay ningún tipo de alteración, o seguir al siguiente paso, donde ya puedo establecer que puede haber una patología estructural o eléctrica o adquirida, por ejemplo, caso de miocarditis, donde requiere estudios complementarios como es la resonancia de corazón o ya estudios desde el punto de vista electrofisiológico, donde en últimas pueden decir a la persona, lo restringimos totalmente de cualquier tipo de actividad deportiva. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo evaluamos la arritmia ventricular? Esta es la guía, la base de la guía europea de cardiología, la última publicada en el 2021, en las guías que está traducida por los españoles, siguiente, y la sugerencia es lo siguiente, tiene un nivel dependiendo del nivel de recomendación y evidencia, uno sé que cualquier deportista con al menos 2 ectopias ventriculares en un electrocardiograma basal o básicamente desde el punto de vista durante actividad, definitivamente requiere un estudio como tal. Y obviamente, si hay alteraciones más evidentes, estudios de profundización como el monitoreo el monitoreo Holter, o definitivamente prueba de esfuerzo, ya sea convencional o ergometría, y obviamente, dependiendo de los resultados, exámenes más profusos como la resonancia o estudios desde el punto de vista electrofisiológico. Siguiente, por favor. ¿En qué basamos esa evaluación o no de la arritmia ventricular? O sea, basado en qué variables, dijimos, requiere estudios complementarios. Lo primero, ¿tiene o no antecedentes familiares de muerte súbita prematura o miocardopatía? ¿Sí? ¿Tiene síntomas relevantes? Ahorita veremos cuáles son los síntomas relevantes. Definitivamente, además de esa arritmia que se encontró, hay otras anormalidades desde el punto de vista electrocardiográfico. ¿Cómo es la morfología de las poco comunes, de las ectopias poco comunes? Y definitivamente, ¿qué tanto está el intervalo de acoplamiento, si es corto o largo de esa arritmia como tal? Siguiente, por favor. Y basado en eso, recalcamos los síntomas, la historia familiar, si o no, si se incrementa o no esos síntomas y la producción de arritmia durante el ejercicio, descartar esa alteración desde el punto de vista estructural, y cuando hacemos un monitoreo Holter, si tenemos más de 2000 ectopias en ese monitoreo durante las 24 horas, definitivamente se requiere un examen de profundización. Siguiente, por favor. Cuando pensamos en la parte de síntomas, obviamente tenemos que mirar si hay dolor torácico, si hay un síncope que nos explique, si hay algún tipo de punto de vista soplo, si la presión arterial está elevada, si hay una restricción previa al deportista o si tienen previamente una prueba de esfuerzo que fue anormal. Y pensando desde el punto de vista de historia familiar, todas las patologías que sabemos que tiene un alto componente genético, como desde el punto de vista de neuropatía hipertrófica, la parte del QT, todas las canalopatías, en la parte obviamente de Marfan, hacer un estudio desde el punto de vista genético para tratar de disolver o tratar de observar qué tipo de alteración y basado en eso obviamente hacer el tratamiento específico de este paciente. Siguiente, por favor. Hay una controversia desde hace mucho tiempo porque tanto la AJA como el Colegio Americano de Cardiología, dentro de su examen precompetitivo, no tiene el electrocardiograma, a diferencia de la Sociedad Europea y a diferencia de la Sociedad Americana de Medicina del Deporte. ¿En qué sentido? A nadie se le puede negar que un examen médico de base antes de una precompetencia es fundamental, pero tampoco a nadie se le puede negar que un electrocardiograma definitivamente han demostrado los europeos que es costo efectivo, porque tanto las alteraciones estructurales como las alteraciones desde el punto de vista eléctrico pueden ser descubiertas por un simple electrocardiograma que nos puede decir qué tanto está la arritmia, qué tan frecuente y cuál es la morfología de esa arritmia para ir encaminando el estudio subsecuente de este deportista como tal. Siguiente, por favor. Y la clasificación de ectopias ventriculares nos hace también ver cómo hacemos los siguientes estudios.
si es común o no común esta arritmia. Entonces vemos que la ectopia común, las características de ectopia común como la no común, cómo es la respuesta a esa ectopia al ejercicio, si incrementa o disminuye como tal o se suprime como tal, cosa que no ocurriría en las ectopias desde el punto de vista no comunes. ¿Qué tanto o no es la complejidad de esas arritmias? Si es aislada, si es monomórfica, la otra si es polimórfica o si tiene eventos repetitivos como tal, ¿sí? Si tiene o no un acople en esos intervalos. Y los síntomas. En las comunes en general no se observan síntomas, a excepción de las no comunes, donde casi siempre se ven síntomas asociados a la producción de estas arritmias como tal. Siguiente, por favor. Y basado en eso, entonces lo que sugieren es un algoritmo. Entonces, obviamente, si ya hay un estudio y ya tenemos la posibilidad de que ese deportista tuvo esas alteraciones, entonces vamos a ver qué tanto basado en la morfología y qué tanto en la repetitividad, desde el punto de vista sea común o no común, seguimos los estudios que como hemos mencionado. El monitoreo geográfico, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma y, como veremos más adelante en la última conferencia, el estudio de resonancia magnética que nos dará la posibilidad de estudios subsecuentes. Si es negativo el estudio, sobre todo desde el punto de vista de resonancia, pues nada, no vamos a restringir al deportista. Pero por el contrario, si es positivo ese estudio, obviamente tenemos que comenzar a manejar la parte genética para saber realmente qué tipo de alteración tiene y obviamente restringir ese deportista hasta que no tengamos una claridad definitivamente de cuál va a ser el manejo de ese deportista como tal. Siguiente, por favor. Y basado en esta imagen, surgen las diferentes líneas de estudio. Siguiente. La primera es línea de estudio de este deportista, entonces sabemos que es la historia familiar, la historia familiar, personal, el examen médico y el electrocardiograma. Porque la siguiente línea de estudio obviamente viene con la parte del ecocardiograma, de monitoreo Holter de 24 horas, de prueba de esfuerzo ya sea convencional o de ergospirometría, y la última obviamente mirar la parte de ecoestrés, la parte de medicina nuclear, resonancia nuclear o resonancia nuclear del corazón, resonancia magnética del corazón o la parte de test genéticos como tal. Siguiente, por favor. Esta interesante publicación de hace un par de semanas, lo que hace básicamente es mostrarnos un consenso. Y este consenso es cómo evaluamos las arritmias del atleta. Y específicamente, siguiente, por favor, hablando de arritmias desde el punto de vista ventricular, siguiente, por favor. Usted ve la mano izquierda, obviamente, el nivel de evidencia y el nivel de recomendación. Todo actividad de arritmia ventricular, de ectopia ventricular, requiere un estudio desde el punto de vista de 12 derivaciones en el electrocardiograma. Igualmente requiere de una prueba de esfuerzo, sugerencia obviamente de ver qué situaciones aumentan o no la posibilidad, que es un gatillo para que se aumente o no la posibilidad de esa arritmia. Dos o más asintomáticas, dos o más típicas, estaciones típicas requieren de estudios complementarios. Y creo que la sugerencia es definitivamente lo que hemos venido diciendo. Dependiendo de esa secuencia, ese abordaje que vemos, las líneas de investigación, profundizamos hasta llegar a la resonancia, estudio genético y ya ver la posibilidad de ese deportista requiere o no restricción de su actividad desde el punto de vista deportivo. Siguiente, por favor. Y aquí está básicamente el algoritmo que ya lo mencionamos. Siguiente. Basado en esto, entonces, ¿qué situaciones predisponen? Porque es que la arritmia ventricular, básicamente, la ectopia ventricular básicamente podemos decir que es la cúpula, es la punta del iceberg. Pero todo esto tiene que ver porque de base el deportista o tiene una normalidad estructural del corazón, que ahí se menciona, o tiene una normalidad desde el punto de vista eléctrico como tal, o tiene anormalidades adquiridas. Y dentro de eso no podemos, sobre todo después de pandemia, perder ese foco, la parte infecciosa de miocarditis y sobre todo en consecuencia del COVID, hemos observado varios deportistas que desafortunadamente tuvieron que ser restringidos porque quedaron con una arritmia desde el punto de vista ventricular que puede implicarle la posibilidad de muerte súbita al deportista. Siguiente, por favor.
No olvidarnos de esto, sobre todo en alto rendimiento, el abuso de sustancias y de sustancias psicoactivas que también pueden conducir a eventos desde el punto de vista arritmia ventricular. Tanto la cocaína como la anfetamina, la marihuana, el éxtasis, incluso la cafeína en altas dosis puede llevarnos a esa situación. Y en pacientes, perdón, deportistas que han utilizado anabólicos, esteroides anabólicos por bastante tiempo, puede también ser promotor de fibrosis a nivel miocárdica y esa fibrosis a nivel miocárdica puede ser productor como tal de ectopias y arritmias malignas desde el punto de vista ventricular. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que todas las patologías de base deben tener un gatillo. ¿Y ese gatillo cuál es? Obviamente cuando uno hace ejercicio, aumenta las catecolaminas, afecta la parte trombolítica desde el punto de vista sanguíneo, aumenta la temperatura central, esto hace que aumente las partes de sudoración. La sudoración también puede producir aumento de secreción de sodio, potasio, magnesio, que en situaciones extremas puede conducir a situaciones de arritmia, pero también es, como decíamos, la posibilidad de drogas o de situaciones de hipoxia, sobre todo deportistas que hacen actividades en altura, sin una adecuada aclimatización, puede ser desencadenante en estos deportistas de una inestabilidad eléctrica, arritmia que puede desencadenar o síntomas o en algunos desafortunadamente muerte súbita como tal. Siguiente, por favor. ¿Cómo evitamos esta situación? Definitivamente debe haber un equipo encaminado ¿a qué? A la protección ante todo de la salud del deportista. Antes pensar en el rendimiento deportivo y medalla, hay que pensar en la salud. ¿Cómo se encuentra esa salud? Entonces, definitivamente, nuestro equipo de medicina del deporte, en unión con el cardiólogo y obviamente en unión con ese centro que es el deportista, tenemos que salvaguardar la salud, educar obviamente a su familia, educar obviamente a los entrenadores, educar obviamente a sus amigos, decirle la posibilidad de que ese deportista tenga una posibilidad de muerte repentina o complicación es bastante alta. Por eso tenemos que tener un equipo interdisciplinario para dar la mejor asertividad de esta aproximación al deportista. Siguiente, ¿por qué? Porque en últimas, basado en lo que hemos comentado, tenemos que mirar cuáles son los beneficios de realizar ese deporte y cuál es el riesgo que tiene la posibilidad de tener muerte repentina. Porque basado en todo el estudio que ya hemos seguido y que hemos comentado y el seguimiento que hemos hecho, vamos a decir a ese deportista, tranquilo, después de ese estudio que hemos hecho a conciencia, usted puede retornar al juego o definitivamente ustedes tenemos que tener dilatada esa posibilidad de volver al deporte, dependiendo de estudios complementarios, o definitivamente tenemos que decirle a ese deportista, usted no va más. Tiene que pensar en otra actividad, ya sea de punto de vista recreacional o definitivamente su carrera desde el punto de vista deportivo quedó truncada por la posibilidad de que tenga una alteración que lo lleve a una muerte repentina. Siguiente, ¿qué podemos concluir como tal? Que definitivamente la prevalencia de la arritmia, si uno compara los deportistas con no deportistas, es similar y en últimas es baja. Que debemos hacer una evaluación integral, y la evaluación integral va con un examen médico consensuado y de base un electrocardiograma, y que el equipo profesional de cardiología, medicina del deporte y todo el conjunto de personas que están alrededor del deportista es fundamental para tomar las decisiones más asertivas y sobre todo pensando en qué, en prevención, en prevenir a este deportista la posibilidad de que tenga un evento fatal. Siguiente, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir a este es mi correo, sarmi.jm65@gmail.com. Muchas gracias. Doctor, extremadamente interesante. Creo que llegamos a un punto que es muy bueno para absolutamente todos, que es este trabajo multidisciplinario, como le decía al principio, cuando apenas íbamos a comenzar. Muchas gracias por esto, es de, como le decía, de interés público. Y creo que con lo de las extrasístoles hemos llegado a un punto en común. Estudios antiguos decían las extrasístoles son malignas y las extrasístoles son las que dañan al corazón y eran estudios observacionales con unos sesgos brutales.
Y ya ahorita decimos, bueno, las extracciones de pronto hay que estudiarla, de pronto lo que están demostrando es que hay una enfermedad subyacente y como nos mostró usted en el paciente que va a hacer ejercicio, de pronto tenemos que pararle bolas, buscar esas extrasístoles, buscar de pronto esa enfermedad subyacente que nos mostró en un porcentaje muy alto y ahí sí comenzar a hacer la evaluación. Así es, doctor Díaz. Ante todo, la responsabilidad del deportista y la responsabilidad de nosotros como médicos de enfocar de la manera más efectiva cuál es el camino adecuado para ese deportista o para ese persona que quiere iniciar su actividad deportiva. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y ya un par de preguntas últimas para el doctor Sarmiento, que su charla generó muchísima interés. Si puede prender su cámara en este momento. Eh, una de las preguntas más importantes es para los que tenemos algo de estado físico cardiovascular y ya nos creemos deportistas de alto rendimiento y queremos empezar a participar en medias maratones, después Ironman, después ultramaratones. ¿Qué recomendaciones hay para los que somos deportistas recreativos para poder ingresar a estas competencias que son un poco más fuertes? Y por otro lado, ¿qué recomendación hay con respecto al uso de todos estos suplementos nutricionales, creatina y todas las demás cosas que pueden llegar a ser utilizadas en este sentido? Doctor Díaz, muchas gracias por su pregunta. Y ante todo, como dice, uno siempre quisiera llegar a tener un límite. El límite es, quiero comenzar a hacer triatlón. Nunca he hecho en mi vida comenzar a hacer triatlón. Digo, no, no importa, no tengo límite, voy a hacerlo. Yo creo que hay edades para cada deporte. Y obviamente con el incremento de la posibilidad de que la gente participa en la media maratón, en las maratones y en el circuito que hacen a nivel mundial, Boston, Nueva York, Berlín, cada vez la gente se incentiva a hacer esta actividad. Sin embargo, tiene que ser con responsabilidad. La mejor responsabilidad es un examen médico de base, concienzudo, donde podemos saber realmente cuál es su estado físico y recalcamos el electrocardiograma de base. Nos ayuda de una manera muy sencilla a saber está o no apto. Y basado, obviamente, como eso a alto rendimiento, porque así sea recreativo, va a ser un esfuerzo de su máquina como tal, sí sugeriríamos hacer, y en este caso, que también le permite hacer una posibilidad de un adecuado control de entrenamiento, de una adecuada prescripción de entrenamiento, una ergospirometría. ¿Por qué? Porque nos da básicamente su consumo de oxígeno actual y los umbrales para un adecuado y óptimo entrenamiento. Entrenar no significa que tengo que correr todos los días a la misma velocidad, a la misma intensidad. No, un entrenamiento programado tiene unos ciclos y basado en el objetivo de la persona a competir, esos ciclos tienen que ser llevados de una manera pausada. Y no solo la parte dinámica, o sea, la parte cardiovascular, también hay que fortalecer la parte muscular, el core, toda la parte de musculatura, tanto desde el punto de vista respiratorio como desde el punto de vista abdominal, son fundamentales para ello. Entonces, a nadie nos sobra una adecuada valoración precompetitiva y sobre todo si pensamos en competir. De hecho, hace poco uno de nuestros residentes, el doctor Kevin, hicimos un estudio muy sencillo, preguntas en la media maratón de Bogotá hace un año, para saber cuál es la prevalencia o no de patologías y qué tanto las personas que respondieron la encuesta iban o no a hacer, realizan actividad precompetitiva, un examen, o tenían un periodo de entrenamiento adecuado. Y obviamente, como era de esperarse, las personas que eventualmente hacen ejercicio nunca hicieron un examen médico y las personas que realmente estaban envueltas en la parte de atletismo desde el punto de vista ya varios años, juiciosamente lo hacían. Entonces yo creo que a nadie nos sobra hacer esta valoración. En cuanto a su pregunta de la utilización de sustancias, sí, desafortunadamente, sobre todo en gimnasios, la utilización de creatina, carnitinas, proteínas, para aumentar masa muscular se incrementa sobre todo en el grupo de los jóvenes. La creatina está específicamente eh, recomendada en ciclos, no se puede dar continuamente y la creatina sí definitivamente incrementa sobre todo actividades que tengan que ver con potencia, porque hace que la fuerza, la fuerza explosiva del músculo se incremente, pero tiene que darse con ciclos y de una manera responsable. Hasta el momento no hemos tenido reportes desde el punto de vista eventos adversos a nivel cardiovascular, pero sí se han evidenciado en algunas situaciones porque
El aumento de la masa muscular que tiene sobre todo la creatina es porque retiene líquido y en algunos casos se ha podido ver síndromes compartimentales a nivel de miembros inferiores. Obviamente por el edema que produce el líquido intramuscular puede producir ese síndrome compartimental. En cuanto a la carnitina, no sirve para nada. No hay evidencia que realmente la carnitina aumente el rendimiento deportivo. Obviamente, por costo, la gente dice, no, sí me mejoró, pero es costosa y no tiene ningún evento. Y obviamente, como decía, totalmente proscrito la parte de anabólicos. No se debe utilizar. Y la parte de proteína hay que tenerla adecuada porque lo ideal, basado en qué modalidad deportiva y qué quiere hacer en cuanto a aumento de masa muscular, lo ideal es que nunca debe pasar de 2 gramos kilogramo peso de la persona. Pero hay gente que el desayuno es vaso de jugo de naranja con 3 huevos y a media mañana se come 2 latas de atún y al almuerzo se come casi 1 libra de carne. No, todo tiene una medida porque el incremento de la ingesta de proteínas puede tener repercusiones a nivel renal. Doctor, muchas gracias. Creo que entonces la conclusión es que el hecho de que yo crea que esté capacitado para correr una maratón y que me haya entrenado de cualquier manera y que sea capaz de terminarla no implica que de pronto esté haciendo beneficio a mi organismo y de pronto necesitamos buscar ayuda antes de siquiera comenzar y buscar ayuda profesional. Usted lo acaba de decir, nada es malo, todo depende de la dosis que se dé. Y el entrenamiento deportivo requiere una dosis específica para cada persona, pensando ante todo en la salud, en mantener la salud adecuada de ese deportista. Doctor, muchas gracias y a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias por acompañarlo. A todos los participantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en octubre en un evento específicamente de niños. Muchas gracias.